Hola chicos y chicas de segundo año, ¿cómo están? Les vengo a presentar en esta ocasión Teorías de la Evolución, parte 2. Vimos en el video anterior, si no lo vieron lo tienen que ir a ver porque no van a entender nada de esta parte 2, lógicamente, donde fuimos trabajando lo que fueron las principales líneas de pensamiento de la época acerca del cambio de los seres vivos, de cómo se presentaba la biodiversidad en el planeta Tierra en ese momento, qué posturas había. ¿Se acuerdan que vimos la teoría fijista, donde hablábamos de un creador? Y después aparecen los evolucionistas que hablan de que hubo un cambio en los seres vivos. Hablamos de Lamarck, hablamos de Darwin, y habíamos dicho que Darwin había hecho un viaje que duró 5 años a través de un barco que se llamó Beagle, ¿sí? Y había recolectado muchos datos, incluso había pasado por acá por Argentina, como hemos visto en el video anterior, y había recolectado muchos datos que le llamaron la atención. Había visto diferencias entre individuos de una misma especie, había visto fósiles que le llamaban la atención. Entonces él recolectaba datos y observaciones en su diario para luego construir su teoría de la evolución, que se llamó la selección natural, ¿sí? Muy bien. Vamos a repasar un poco qué tuvo en cuenta para la elaboración de esta teoría. Dijimos que él había observado la cría de animales domésticos que hacía el ser humano. Vimos en el ejemplo anterior, del video anterior, que un granjero seleccionaba las vacas que producían más cantidad de leche. Las seleccionaba y las hacía reproducir. A lo largo de varias generaciones lo que iba a obtener era una población de vacas que eran muy buenas productoras de leche. ¿Por qué? Porque las hacía justamente, seleccionaba las mejores para esa característica. Bueno, Darwin lo que dice respecto a esto, y lo compara con su teoría, y lo lleva en realidad a su teoría, dice que así como el humano hace una selección artificial de individuos en su ganado, en la selección natural la selección la hace el ambiente. Muy bien, también había tenido en cuenta el ensayo de Malthus. El ensayo de Malthus, recuerdan, decía que la población mundial iba a crecer de una manera desproporcionada, en la que los recursos del medio ambiente no iban a alcanzar para sustentar las necesidades de toda la población, y eso iba a significar una lucha por los recursos. Entonces Darwin toma también este dato, lo lleva a su teoría y decía que aquellos seres vivos que tengan las características para quedarse con los recursos que necesitan tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Darwin elabora entonces su teoría sobre el mecanismo por el cual se produce la evolución, y la llamó la selección natural. Él dice que ante un cambio en el ambiente son elegidas determinadas características de los individuos en una población determinada. Por ejemplo, un color, un tamaño, un comportamiento determinado. Esto quiere decir que hay un cambio, si hay un cambio en el medio ambiente, van a permanecer aquellos individuos que puedan resistir ese cambio y que tengan las características para hacerlo, ¿sí? Los individuos que tengan esas características podrán sobrevivir y reproducirse dejando descendencia, mientras los que no tengan esas características les será más difícil. Por tanto, no dejarán descendencia o lo harán en menor proporción. Las características que les da a los individuos cierta ventaja para utilizar los recursos de un ambiente, alimentos, refugios, parejas, etc., se llama adaptación. Es decir, que ciertas características que ayudan a los individuos a permanecer en un ambiente determinado son características adaptativas, ¿sí?, que están enmarcadas en este concepto de adaptación. Para Darwin, la evolución se produce debido a la variedad que existe entre los individuos de una población. Si todos los individuos fueran iguales, cualquier cambio en el ambiente tendría el mismo efecto en todos, y la población nunca cambiaría. Según Darwin, las únicas características heredables son las que tiene el individuo al nacer, es decir, las innatas, no las que adquiere durante su vida. Es decir, que todas las, acá de alguna manera refuta lo que decía Lamarck, que decía que cualquier cambio que un individuo adquiría a lo largo de su vida lo heredaba la descendencia, ¿se acuerdan? Darwin dice que no, que solamente se heredan las características innatas, no las adquiridas. Bien, vamos a tratar de entender la teoría de la evolución por selección natural de Darwin a partir de un esquema un poco más sencillo para ver si entienden de qué se trata de manera general este mecanismo. Imagínense que hay una población diversa donde predominan individuos de la clase A. Fíjense, en esta parte del esquema hay mayor cantidad de individuos de esta clase. Hay un cambio en el ambiente de repente que favorece a los individuos de la clase B.
Es decir, que la clase B, estos individuos tenían características favorables para ese cambio. La mayoría de los individuos de las otras clases no sobrevivió a ese cambio. Entonces, después de varias generaciones, de varios ciclos reproductivos, quedaron mucha más cantidad de individuos de la clase B. Fíjense que quedan dos nada más de la clase A. Si siguen los ciclos reproductivos después de varias generaciones, los individuos dejan descendencia y les heredan sus características innatas a sus hijos. Fíjense cuál es el cambio que se produjo respecto a la población inicial. Ahora la población cambió y es toda de la clase B. ¿Y por qué pasó esto? Porque justamente los individuos de la clase B tenían esas características que los hacía resistentes a ese cambio que se produjo en el ambiente, y por eso pudieron resistirla, se pudieron reproducir con el paso del tiempo y pudieron dejar más descendencia. Entonces ya no es la misma población que era en un tiempo anterior, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo para entender la selección natural. Imagínense que hay una fábrica instalada en este lugar del esquema, distancia más, distancia menos, eso es relativo, y que el humo, ¿sí? Solamente se dirige a una sola dirección, o mayormente se dirige hacia una sola dirección. De este lado, donde están los árboles que no tienen aire contaminado, los troncos son más claros. Las mariposas negras están más expuestas al ataque de los predadores y son atrapadas más fácilmente. Fíjense en el esquema que el agente seleccionador en este caso es el predador, que es un ave que se alimenta de estas mariposas. En este contexto, la cantidad de mariposas blancas será mucho mayor que las negras. ¿Por qué? Porque justamente las mariposas blancas están más camufladas, ¿sí? Y el que hace la selección en este caso es el predador, porque se come a las mariposas negras y bajan los individuos de esta característica, de este color. Por otro lado, fíjense que los árboles expuestos al humo de las fábricas tienen troncos más oscuros. Las mariposas blancas están más expuestas al ataque del predador y son atrapadas más fácilmente. En este contexto, la cantidad de mariposas negras será mucho mayor que las blancas. Este es un ejemplo muchísimo más sencillo todavía, un ejemplo real, donde vemos que los agentes seleccionadores están en el ambiente, ¿sí? Y que justamente esto es lo que permite que un individuo se mantenga en el ambiente donde vive, pueda reproducirse, pueda dejar descendencia y esas características perduren a través del tiempo, ¿sí? Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Vamos a trabajar este tema con el libro que tienen de segundo año. Aquellos que no lo tengan, voy a subir las páginas que vamos a trabajar, así que no hay ningún tipo de problema. Espero que hayan entendido. Cualquier consulta me la pueden realizar, me la deben realizar a través de Classroom, y saben que lo antes que puedo les contesto. Nos vemos en la próxima. Chao.